Shalom, shalom a todos, bendiciones del Eterno, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra clase de historia de Israel el día de hoy. Baruch Hashem. Vamos a iniciar con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Eterno sea sobre él. Con el permiso de los líderes de esta comunidad, acá tenemos presente a nuestro líder Yohanan y a los Talmidín Jajamín que tenemos también por acá. Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga y a todos los que están virtualmente con nosotros conectados. Muchos saludos y muchas bendiciones para todos ustedes. Baruch Hashem. Bueno, hoy estamos viendo la clase de historia, ¿ok? La clase de historia. Y la clase pasada, espero que aquellos que están viendo esta clase y no tienen toda la información, les recomiendo que puedan, ya va, es que me equivoqué de canal, pero bueno, después lo paso. Acá tengo dos canales. Un canal de Torah, que es el que normalmente transmito, este fue el que le puse ahorita, y tengo otro canal de historia que se llama Apasionados por la Historia. A mí me gustó mucho la historia. ¿Ok? Entonces tengo ese otro canal y bueno, me equivoqué y coloqué el canal de Torah, pero después yo paso este video al canal de historia, no hay problema, para que no nos no perdamos más tiempo. Entonces vamos a hacerlo así con la ayuda del cielo, ¿ok? Déjame acomodar esto por acá, el micrófono. Eso no. A ver, a ver, a ver, a ver. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Te escucha muy bien. Entonces, bueno, vamos a transmitirlo por acá, pero después lo pasaré esta clase al canal de historia, porque esta clase pertenece al ciclo histórico que estamos dando. ¿Ok? Entonces, en la clase anterior, ¿verdad? Que tienen que buscar en el canal de historia, apasionados por la historia, estuvimos viendo la época que conocemos como la época de los Tanaim, ¿ok? Los memorizadores, los que se repetían las cosas para transmitirlas de forma oral, ¿ok? Y dijimos que esa época culmina con una figura importante en el judaísmo, conocido como Rabí Yehudá Hanasí. Rabí Yehudá Hanasí o Rabí Yehudá el príncipe o el patriarca también. No, a veces lo traducen como el patriarca, pero no es lo que significa Nasí. Nasí es como un dirigente, como un líder, ¿verdad? Es lo que tiene esa, y por eso es que normalmente se traduce como Yehudá Hanasí, como el príncipe, ¿ok? Y que precisamente él escribe toda la tradición oral y forma lo que se conoce hoy en día como la Mishnah. Al escribir la Mishnah mencionábamos que ya no hay necesidad de memorizar. Si ya tú los tienes escritos en rollos, etcétera, etcétera, ya no te tienes que aprender de todo eso de memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza una época, que es la que vamos a ver hoy, con la ayuda del cielo, que se conoce como la época de los Amoraim. ¿Ok? Amoraim. ¿Qué significa Amoraim?
La palabra amorá viene de discutir, viene de hablar, viene de decir. Tiene incluso su relación con la palabra emor en hebreo. ¿Ok? Significa los que hablaban o discutían acerca de lo escrito. Y esta época es sumamente importante porque esta época va a producir una literatura importante que es la que se va a conocer como la Gemara. ¿Ok? La Gemara es una serie de discusiones que comienzan a hacer los sabios a la Mishnah. Y por lo tanto vienen a complementar esas tradiciones orales que venían de antaño y ahora los rabinos tenían la oportunidad de comentarlas, discutirlas, profundizarlas, ampliarlas. ¿Ok? Y este cuerpo de literatura se unió a la literatura de la Mishnah y forma lo que se conoce como el Talmud. ¿Qué cosa es el Talmud? El Talmud es la unión de la Mishnah, de la tradición oral, junto a las discusiones de los sabios acerca de la Mishnah. De hecho, quería traer una página del Talmud para la próxima clase, la voy a traer con el yo del cielo, para que ustedes puedan mirar cómo está el Talmud. En el centro, por decirlo de alguna manera, está la Mishnah. Y alrededor de la Mishnah, vamos a suponer, esta es una página del Talmud, por ponerlo así. En el centro está la Mishnah, es decir, la tradición oral. Y alrededor de la Mishnah está la Gemara, que son los comentarios de los sabios que discuten esta Mishnah. Y después de eso se agregó otro cuerpo de literatura, que son los Tosafot, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Ok? Mucho más adelante. Pero ahorita, en lo que estamos hablando, entonces la Mishnah fue producida por los Tanaim y fue escrita por Rabbi Yehuda Hanasí. Y ahora este cuerpo de literatura que llamamos la Gemara, la van a producir esta época de sabios, que es lo que estamos llamando los Amorai. ¿Ok? Eh, Cuando tú ves el Talmud, vas a encontrar esto así: la Mishnah en el centro y la Gemara a los lados. Y en las orillas, los Tosafot. ¿Ok? El texto principal, la Gemara. Son las discusiones, la compilación de todo eso. De hecho, la palabra Talmud es una palabra hebrea que viene de la palabra lilmod, que es estudiar. Entonces, Talmud en sí lo que significa es estudio. ¿Ok? Estudio. ¿Verdad? El Talmud es estudiado por los Talmidim. Fíjate que Talmid, Talmud. Estudio, estudiante, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, el Talmud es la recopilación de todo eso. Pero ¿qué ocurre? Algo que estábamos explicando. Comienzan a haber dos centros importantes de judaísmo. Uno en la tierra de Israel,
que para esta época se establece en la ciudad de Tiberíades. ¿Ok? Se establece ahí en Tiberíades. Sin embargo, se asocia siempre a Jerusalén. ¿Ok? Pero acuérdense que ya para esta época Jerusalén está en ruinas. ¿Ok? Ya fue destruida. Pero de todos modos, por ser Jerusalén, la ciudad de David, la esperanza de Israel, lo que se produce en Israel, se le llama Jerusalén. ¿Ok? Pero realmente ya para esta época, los Amoraim, es en Tiberíades que está el centro de estudio en Israel. Mientras que el otro centro de estudio se encuentra en Babilonia. Entonces, esta Mishnah, que fue escrita por Rabbi Yehuda Hanasí, quien compiló toda la tradición oral y la escribió, esta Mishnah fue distribuida tanto a la yeshiva aquí en Israel y se mandó copias también a Babilonia. ¿Qué ocurre? Los sabios de Israel están estudiando la Mishnah y la están discutiendo. Los sabios de Babilonia reciben esto y discuten. Entonces se forma, por decirlo de alguna manera, dos Gemara. Una en Israel y la otra en Babilonia. Eso hace que hayan dos Talmud. El Talmud Jerusalén con la Mishnah y la Gemara producida en Israel, porque la Mishnah es una sola, pero aquí la Gemara son las de los sabios de Israel. Mientras que en Babilonia reciben esta Mishnah, discuten y se forma otra Gemara con discusiones de los sabios en Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al Talmud Jerusalén del Talmud de Babilonia? La Gemara. Porque la Mishnah es la misma. La Mishnah la escribe Yehudá Hanasí y se envían a Babilonia. Y mire, ya tenemos la tradición oral aquí escrita. Ya la tenemos la tradición oral aquí escrita. Y entonces ellos también comienzan a discutir. Y en Israel comienzan a discutir y forman una Gemara diferente a la Gemara de Babilonia. Ahora, ¿qué ocurre? Como en Babilonia había más paz, había más prosperidad, había más libertades, los sabios de Babilonia discutían y estudiaban y hablaban de la Mishnah con libertad y se extendían. Los sabios de Israel, no. Ellos estaban en conflicto con Roma, en persecuciones. De hecho, muchos de los sabios de Israel se fueron a Babilonia después de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Y después de las revueltas se fue otro grupo más. Entonces, en Israel hay un pequeño grupo de sabios. Y por lo tanto, la Gemara es más corta. No logran extender todos los temas, no logran abarcar todos los temas, no logran discutir abiertamente y entonces la Gemara de Jerusalén es mucho más corta en este sentido, mientras que la de Babilonia es extensa. Es por eso que ambos Talmud tienen una diferencia muy grande. Si mal no me equivoco, el Talmud Jerusalén tiene 30 y algo tratados, mientras que el Talmud Babil tiene 60 y tantos tratados. Es mucho más extenso, es mucho más profundo, y eso hace que el Talmud Babilonia hoy en día tenga mayor peso y mayor importancia que el Talmud de Jerusalén, por las condiciones que comienzan a darse. ¿Ok?
Bueno, eso es importante que lo conozcamos. Entonces, ¿quiénes son estos líderes que comienzan a formar la época de los Amoraim y que comienzan a formar esta Gemara? Bueno, básicamente vamos a dividirlo en varias generaciones, ¿ok? La primera generación, déjame mover aquí, la primera generación va desde el año 220 de la era común al 250. Del 220 al 250. ¿Y qué sabios se encuentran en este periodo? Bueno, uno de ellos se conoce como Abba Arika. Este sabio era un sabio de Israel, pero que terminó migrando a Babilonia. Y aunque hizo algunos aportes acá en Israel, la mayor parte fue en la ciudad de Babilonia. Bueno, en la ciudad de Babilonia no. De hecho, él se estableció en lo que hoy en día es Irak. Recuerden que Babilonia es hoy en día Irak, en una ciudad llamada Sura. ¿Ok? Ahí se estableció y de hecho formó una yeshiva allí, este rabino llamado Abba Arinca. ¿Ok? Y está dentro de este periodo. Otro de los importantes Amoraín, por cierto, discípulo de Yehudá Hanasí. Abba Arinca, discípulo de Yehudá Hanasí. Otro de los importantes fue otro rey llamado Shemuel, también discípulo de Yehudá Hanasí, y que también emigró a Babilonia y se estableció en una ciudad que se llama Pumbedita, también allá en lo que hoy en día es Irak. ¿Ok? Y otro de los sabios importantes de esta época de los Amoraim se conoce como Yehoshua ben Leví, que se estableció también en Babilonia, en una ciudad llamada Lod. ¿Ok? Lod. Esa es, por decirlo, la primera generación de los Amoraim. ¿Ok? La segunda generación de estos sabios conocidos como Amoraim, tenemos en primer lugar a Rab Huna. Por cierto, esta época va desde el 250 al 290, ¿ok? Al 290. Rab Huna, ¿verdad? Discípulo de Shemuel, es discípulo de este rabino, ¿ok? En la misma ciudad que le mencioné hace ahorita, Pumbedita, ¿ok? Se establece allí y entonces este es discípulo de este Rab Shemuel, ¿ok? Otro de los discípulos importantes es Rab Yehudá II, ¿ok? Rab Yehudá II. Este Rab Yehudá II, también discípulo de este mismo Rab Shemuel, ¿ok? Luego tenemos a otro sabio importante llamado Ada Bar Ahabá. Ada Bar Ahabá, ¿ok? Otro sabio importante de esta segunda generación, ya de Israel. Y tenemos a un personaje importante que se va a conocer como Gilel, el hijo de Gamaliel III, que viene a ser nieto de Yehudá Hanasí.
Hillel ben Gamaliel, nieto de Yehudá Hanasí, ¿ok? Otro sabio importante. Y luego aquí viene unos sabios importantes que hay varias historias relacionadas con estos dos sabios, ¿verdad? Uno se conoce como Johanan, ¿ah? Johanan ben Nakfa, ben Nafja, y el otro conocido, compañero de él, muy famoso, ¿verdad? Resh Laskish. ¿Cuál es la historia de estos dos sabios? ¿Cuál es la historia de estos dos sabios? Bueno, hay varias leyendas, pero la más aceptada de todas es que este hombre era un ladrón, era un ladrón, ¿okay? Se dedicaba a robar a la gente. Y un día este ladrón vio desde lejos a una persona bañándose en un río y logró ver que era muy hermosa esa persona. O sea, pensó que era una mujer. Y este hombre fue a tomar a esta mujer. Y cuando la toma y el hombre voltea, no era una mujer, era un hombre, era Yohanan. Y Yohanan se queda impresionado por Reslaki y le dice, si tú usaras esa fuerza, ese entusiasmo para hacer el bien, te convertirías en un gran sabio de Torah. Y según esta leyenda, Yohanan le dijo a Resh Lakish, ¿sabes qué? Yo tengo una hermana que es muy hermosa. Imagínate, si él era hermoso, tanto así que lo comparó, pensó que era una mujer, imagínate cómo era la hermana. Y él dijo, yo te doy a mi hermana como esposa si tú te conviertes en un sabio. Y este hombre aceptó, ¿ok? Y se casó con la hermana de Johanan, ¿ok? Se casó con la hermana de Johanan y por lo tanto comenzó a estudiar Torah y entre los dos discutían aspectos de la Mishnah. Fue una camaradería, por decirlo de alguna manera, muy, muy bonita la discusión entre ellos y ellos vienen a producir gran parte de lo que es la Gemara de Jerusalén. ¿Ok? La Gemara de Jerusalén. ¿Ok? Entonces tenemos a estos dos grandes sabios, ¿verdad? Yohanan y Resh Lakish. ¿Ok? Baruch Hashem. Y bueno, luego tenemos a Shemuel ben Nachman como parte de esta generación, a Shila de Kefar como parte de esta generación y a Isaac Napajá como parte de esta generación de grandes sabios Amorai. ¿Ok? Baruch Hashem. Tenemos ahí, ya escribieron allí, me avisan. Hace el favorcito a Diel allí para que borres allí y podamos pasar allí a la tercera generación. ¿Ok? Sí, vamos a borrar eso. Sí, podemos borrar todo eso. Bueno, bórralo también. Ahorita es muy tarde. Arriba, che.
Entonces, tenemos la tercera generación. Esta tercera generación va desde el año 290 al año 320 de la era común. ¿Ok? Acá surgen otros grandes sabios como Rabá, uno de los grandes sabios de esa generación. ¿Ok? Tenemos a Rab Joseph, otro gran sabio de esa generación, a Rab Será, otro gran sabio de aquella generación, a Rab Hizda, otro gran sabio de esa generación, a Rab Simeón, otro gran sabio de esa generación, a Rab Nachman Bar Yaakov, otro gran sabio de esa generación. Todos ellos están nombrados en la Gemara, especialmente en el Talmud Bavli, porque ya para esta época, la tercera generación, ya prácticamente Jerusalén o la judería de Israel comienza a decaer, ¿ok? A decaer en número de sabios, etcétera, etcétera. Las dificultades se ponen muy difíciles. Recuérdense que para esta época comienza a establecerse Constantino como emperador y Constantino se hace cristiano y por influencia de los obispos, entonces Constantino comienza a poner persecuciones a la comunidad judía, ¿ok? Y la más afectada es la de Jerusalén. La de Babilonia no, porque la de Babilonia tiene la protección, pues, de ahí de los árabes ahí que vivían en aquella zona, ¿ok? En aquella zona y por lo tanto no tienen ese problema, ¿ok? Pero las comunidades judías en Israel, que fueron parte del Imperio Romano, comienzan a sufrir persecuciones con la presencia de Constantino como emperador de Roma, ¿ok? Tenemos a otro rabino llamado Abajú. Tenemos también a Hamnuná. Tenemos también a Yehudá tercero. Tenemos también a Rab Ami y otro gran sabio que también hay como una camaradería entre este Rab Ami y Rab Asi. ¿Ok? Son dos sabios que discuten mucho también, ¿verdad? Y enriquecen mucho la Gemara, ¿ok? Rab Haniná, otro de los grandes sabios, Rab Rabá Barjuná, y finalmente Rami Barjamá. Estos son entonces los sabios de la tercera generación, ¿ok? Luego entonces tenemos lo de la cuarta generación. Esta cuarta generación va desde el 320 al 350. ¿Ok? Del 320 al 350. Acá tenemos a Abayé, uno de los grandes sabios talmúdicos, y tenemos a Rabá, otro de los grandes sabios talmúdicos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? En Roma se establece un nuevo emperador.
Y este emperador se conoce como Juliano el Apóstata. Porque Juliano el Apóstata, este emperador romano, deja el cristianismo y comienza a retomar las religiones paganas romanas. Y comienza de alguna manera a establecer libertad de culto, lo que podemos llamar hoy libertad de culto. Es decir, deja quieto a los cristianos, que los cristianos habían venido siendo muy perseguidos por los emperadores romanos también, hasta que Constantino se hizo emperador y se convirtió al cristianismo. Ahí hubo una época de tranquilidad para los cristianos, pero antes de Constantino los cristianos fueron muy perseguidos también por los emperadores. Entonces, él deja quieto a los cristianos, obviamente a los paganos tampoco los persigue, porque él trata de retomar las costumbres paganas de Roma y le da también derechos y libertades a los judíos. ¿Ok? Y esto es importante. De hecho, para que tengamos idea, en esta época, hay un gran sabio que es conocido como Gilel. Gilel. Este sabio eh, halló gracia, por decirlo de alguna manera, ante este emperador Juliano. De hecho, el emperador Juliano le dijo que iba a ayudarlo a la comunidad judía a reconstruir Jerusalén y el templo. De hecho, comenzaron los trabajos de la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Imagínate la esperanza extraordinaria que se está levantando en ese momento histórico al ver que el templo que había sido destruido se está reconstruyendo. ¿Ok? Pero ocurrió un incidente. Hay varias tradiciones con respecto a eso. Una de ellas es que cuando estaban trabajando en el área del templo, como que hubo una explosión, hubo como una llamarada de fuego. Y eso causó que los judíos de Jerusalén tuvieran temor y vieran eso como una señal del cielo para que no reconstruyeran el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque imagínate, no sé qué había, a lo mejor había unos gases ahí que estaban sueltos, no se sabe muy bien, ¿no? O una señal del cielo de que no era el momento de la reconstrucción del templo, porque imagínate, con el apoyo de un emperador romano, con el apoyo de un emperador romano, se iba a reconstruir toda Rabá. Se iba a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero cuando comienzan a hacer esos trabajos y esas excavaciones y todas esas cosas, ven esas llamaradas, esos fuegos que salió de allí, del lugar donde estaba el templo, y eso fue visto como una señal del cielo para que el templo no se reconstruyera. Entonces se abandonaron los trabajos del templo. Pero este Gilel va a ser recordado por algo importante. ¿Qué ocurre? Le voy a explicar esto. Anteriormente, todas las comunidades judías tenían su mirada en Israel. En Israel era donde se hacían las señales de que un mes hebreo había iniciado. Y por lo tanto, las fiestas se marcaban
conforme a la señal que se daba en Israel. ¿Quién estaba encargado de hacer eso? El Sanedrín. El Sanedrín era el encargado de mandar las señales para que todas las comunidades judías pudieran celebrar las fiestas, los rojodes y las festividades en su tiempo señalado. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Al ser Jerusalén destruida, al perder la fuerza, a los sabios migrar de Israel e irse más que todo a Babilonia, entonces ya Israel ya no tenía peso, ya no tenía fuerza, ya no tenía importancia. Entonces, Gilel, este sabio Gilel de esta época, no el Gilel de los días de Yeshua, el gran sabio Gilel, el compañero de Shammai, sino Gilel de esta época de los Amoraim, crea un calendario hebreo. Y con el establecimiento de ese calendario hebreo, ya las comunidades no iban a depender de Israel. Ya tendríamos un calendario fijo. ¿Ok? Ya tendríamos un calendario fijo como lo tenemos hoy en día. ¿Ok? Y por lo tanto, ese calendario es creado por este Gilel y por lo tanto es recordado de esta manera. ¿Ok? Como el creador del calendario. Sí, el calendario hebreo actual es basado en este sabio de la época de los Amoraim, conocido como Gilel. ¿Ok? Luego comienza entonces la quinta generación de los Amoraim, que va desde la época del año 350 al año 371. ¿Ok? ¿Qué sabios tenemos allí? Bueno, tenemos a Rab Nachman Bar Yitzhak, ¿ok? Rab Nachman Bar Yitzhak, a otro gran sabio talmúdico muy conocido, Rab Papa, a otro sabio, a Rab Hamá, y otro sabio que es conocido como Rab Juna Beraí. ¿Ok? Ahora, ¿qué aspecto tenemos importante en esta época, de esta quinta generación? Bueno, que este emperador, Juliano, muere. Y los emperadores que lo siguen son emperadores que retoman el cristianismo como lo había tomado Constantino y que había convertido al imperio romano en un imperio cristiano. ¿Ok? Y por lo tanto, con la muerte de Juliano, otra vez comienzan las opresiones a la comunidad judía por parte de estos emperadores cristianos. ¿Ok? Luego tenemos la sexta generación. Esta sexta generación va desde el 371 al 427. Está larguita esta, un poquito más amplia, ¿ok? Y aquí hay otro dato importante que ocurre en esta época, ¿ok? Otro dato importante. Aproximadamente en el año 395, en esta época, el imperio romano se divide en dos, ¿ok? Y se convierte en el imperio romano occidental y el imperio romano oriental, ¿ok? El imperio romano occidental tiene su sede en Roma.
Mientras que el Imperio Romano Oriental tiene su sede en Constantinopla. Y esta división del Imperio Romano viene a surgir una división también en la iglesia cristiana. ¿Ok? No solamente se divide el Imperio Romano, sino que se fractura también la iglesia. Una iglesia establecida como sede principal en Roma, el Vaticano, y la otra en Constantinopla. ¿Te han visto esos, esos papas vestidos de negro y con barba? Que es la iglesia ortodoxa, es la iglesia oriental. El nacimiento de Jesús, ¿no? Lo celebran ellos el 6 de enero. Es diferencia, ¿ok? Con la iglesia católica, ¿ok? Se divide el imperio y no solamente se divide el imperio, sino que ambos, el imperio de Constantinopla no va a depender de Roma. La iglesia de Constantinopla no va a depender de Roma porque el imperio se dividió. Entonces, crearon la división, pues acá de la iglesia cristiana, acá en Constantinopla. ¿Ok? Entonces se fractura allí. Y obviamente Israel va a estar en principio bajo el Imperio Romano Oriental. ¿Ok? Es decir, bajo esto. Ya no va a estar bajo Roma, Roma va a estar más que todo en Occidente. Ya para esta época, ya Roma había hecho incursiones en Europa, ¿ok? Ya Roma había llegado a España, ya había llegado a las partes de los famosos galos en Francia, a las tribus germánicas. Ya Roma se estaba extendiéndose allá e incluso ya estaba llegando a Inglaterra, a lo que hoy en día es Inglaterra, y comienza a tener incursiones allí, ¿ok? Porque cuando el Imperio Romano nace, a pesar de que Roma es Europa, el Imperio Romano comienza a expandirse es hacia lo que el mundo era conocido en esa época, lo que Grecia había conquistado. Y Grecia había conquistado era, por decir, la parte sur de Europa, ¿verdad? Y se había ido hacia Asia. No habían ido hacia la parte de arriba de Europa. ¿Ok? Los romanos no fueron allá, sino tiempos ya posteriores, ¿verdad? Ellos comenzaron a arropar lo que Grecia había dejado. Comenzaron a conquistar lo que Grecia había dejado. Pero después Roma comienza a hacer sus incursiones hacia lo que llaman las tribus bárbaras, las tribus salvajes, porque Europa eran tribus, ¿ok? Eran tribus bárbaras, salvajes. Era gente no civilizada. Para los romanos eran bárbaros, así, esa es la palabra, eran bárbaros. ¿Entiendes? No era gente civilizada. Pero entonces los romanos comienzan a tener incursiones para conquistar eso. Cuando se divide el Imperio Romano, Roma se queda con la parte europea, por decirlo de alguna manera, y Constantinopla se queda con la parte asiática que Roma había conquistado. ¿Ok? Entonces se divide el Imperio Romano en estas dos ramas. ¿Qué sabios tenemos aquí en esta época? Bueno, tenemos en esta sexta generación a Rab Ashi, tenemos también a otro gran sabio talmúdico, muy conocido como Rabiná.
¿Ok? Y luego la séptima generación, que son los que concluyen toda esta época de los Amoraim, es Rabiná II. Y esta séptima generación va desde el año 427 al año 500. Y básicamente aquí ya se acaba el periodo de los Amoraim, el periodo de la Guemará, y es donde el Talmud ya como que se establece y ya no se añade más al Talmud, sino que ya se acabó las discusiones, ¿verdad? Ya tenemos este cuerpo de literatura y ya lo que queda ahora es estudiar el Talmud, ya no añadirle ni agregarle cosas, ¿ok? Baruch Hashem. ¿Estás conmigo hasta aquí? Bendito sea el Eterno. Ayúdame otra vez aquí a borrar a Dios. Yo te tengo aquí como Baruch Hashem, como Shamash allí. Baruch Hashem, como Shamash. El Baruch Hashem, Baruch Adonai, Elohim melech haolam, she'achol. Esto viene a ocurrir en el judaísmo fariseo. Todo esto que estamos viendo es parte de la evolución del judaísmo fariseo. ¿Por qué? Porque nunca debemos olvidar lo siguiente. Judaísmo de la época del Segundo Templo, un judaísmo con diferentes escuelas, donde tenemos a fariseos por un lado, donde tenemos a saduceos por otro lado, donde tenemos a esenios por otro lado, y donde tenemos lo que llamamos el judaísmo nexarita, es decir, los judíos creyentes en Jesús. ¿Ok? Todo eso que explicamos, tanto de los tanaítas, los tanaín como los amoraín, es la rama farisea. ¿Ok? Claro. Que vamos a ir a entrar eso hoy y lo vamos a concluir la próxima semana. ¿Ok? Como que no hubiese nada, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos la rama farisea. La rama farisea sobrevive de la destrucción del templo. Ya hemos hablado de Yohanan ben Zakkai, etcétera, etcétera. Y la rama farisea es la que produce a los Tanaín y ahora a los Amoraín y por lo tanto al Talmud. ¿Ok? La rama de los saduceos perece, se acaba con la destrucción del templo. ¿Ok? Pudiéramos decir que los saduceos sobrevivieron en un judaísmo que hoy en día se llama el judaísmo caraíta. Judaísmo caraíta es un judaísmo que existe hoy en día que no cree en la Torah oral. Para ellos es solamente la Torah escrita. No creen en la Torah oral. ¿Ok? Por lo tanto, esos temas de halajá, de misnayó, de midrashín y todas esas cosas, por el judaísmo caraíta no tiene validez. ¿Ok? Porque eso viene judaísmo fariseo. De alguna manera, el judaísmo saduceo, que tampoco creía en la Torah oral, hoy en día existe con el judaísmo caraíta. ¿Ok? El judaísmo caraíta. Los esenios perecieron, desapareció también, pero nos dejaron sus escritos. ¿Ok? Y los escritos de los esenios los tenemos en Qumran. Los rollos, los famosos rollos del Mar Muerto.
Hoy en día podemos saber sus creencias, sus prácticas, sus costumbres y muchas cosas de este grupo gracias a los escritos que dejaron en los rollos de Qumran. No hay un judaísmo hoy en día que viva eso, pero nos dejaron sus escritos y que podemos estudiarlo, podemos analizarlo, podemos mirarlo y tenemos así, aunque no esté vivo ese judaísmo. ¿Ok? Porque hoy en día no hay ningún judaísmo que lo practique, a diferencia de los caraítas que existen hoy en día y de los fariseos que vienen a formar parte del judaísmo tradicional que hoy en día conocemos. Es decir, todos esos judíos que ustedes ven vienen del judaísmo fariseo. ¿Ok? Aunque después esto se va a dividir en un montón de ramas, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. El judaísmo nexarita comienza a formarse por su maestro, nuestro Rebbe, vamos a ponerle mejor Rebbe, Yeshua, quien comienza a enseñar. Y este movimiento tiene una época tanaíta, de Tanaín, pero corta, ¿ok? Corta. Entonces, en su época de Tanaín, tenemos a Yeshua que enseñó de forma oral. Yeshua no escribió nada, ¿ok? Yeshua no escribió nada. Yeshua enseñaba como en su época. Yeshua nació en la época de los Tanaín y enseñó de forma oral. ¿Ok? Sus discípulos en un principio también mantuvieron eso, pero luego se vieron a la necesidad de escribir su tradición oral. ¿Ok? Y por lo tanto, comienza, por decirlo, utilizando esta época, comienza a surgir la época de los Amoraín Netzaritas, porque ya comienzan ellos a escribir sus tradiciones orales. ¿Ok? La parte oral duró muy poco tiempo del movimiento nexarita. Ya para el año, más o menos en el año 40 o año 50 de la era común, comienzan a escribir sus cartas y uno de los primeros escritores es Rav Shaul, conocido como Pablo. Pudiéramos ponerlo como el finalizador de la época de los Tanaín. ¿Me entiendes? Así como Rabí Yehudá Hanasí es contado como de los Tanaín, pero él escribe la Mishnah. ¿Ok? Y junto con Rav Shaul, otros discípulos también comienzan a escribir cartas. ¿Cuáles son esos discípulos? Bueno, tenemos por ejemplo a Kefas, al Shalía Kefa, que escribe por lo menos dos cartas. Tenemos también a Judas, a Yehudá, uno de los discípulos de Yeshua, que también escribe sus cartas. Tenemos también a quién más. A este, Jacob Hasadik, conocido como Santiago, quien era precisamente el presidente del Beit Din Netzarita, el sucesor de Yeshua, Jacob Hasadik, también escribe sus cartas. Y de esa manera el judaísmo nexarita comienza a ir estableciéndose. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar cómo este judaísmo comienza a establecer su línea. Sin embargo, tenemos que entender que esta es una línea de un remanente muy reducido. ¿Ok? Pero está presente. Está presente. No como el judaísmo fariseo, que abarcó toda la comunidad judía, pero este judaísmo logró mantenerse con un remanente, ¿ok? A través de las generaciones. Hasta que llegó nuestra generación, que hubo la expansión del judaísmo nexarita,
por ser algo profético para nuestra generación. ¿Ok? Y entonces la próxima clase vamos a hablar de esta línea y luego vamos a retomar la línea farisea para seguir viendo qué ocurre después de la época de los Amorai. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y con la ayuda del cielo, entonces el próximo, estén pendientes, les aviso si el jueves vamos a tener clase o no. Recuérdense que el jueves es Rosh Hadar, ¿ok? Rosh Hadar. Así que, bueno, Baruch Hashem. Bueno, nos despedimos acá de todos. Muchas bendiciones. Nos escriben desde Colombia, nos escriben desde Guayaquil, Ecuador, desde el Vigía Mérida, Venezuela, de nuestra hermana Argentina Puyal, de República Dominicana. Un fuerte abrazo, la Morá Sara, de allá de República Dominicana. Saludos y bendiciones. De Colombia también nos escriben muchos saludos. Bendito sea el Eterno. Desde Argentina nos saludan. Eh, en internet hay mucha información. Me preguntan dónde pueden conseguir información de esto. En internet, en Wikipedia, en muchos libros de historia también, pero en internet, en Wikipedia pueden conseguir bastante información sobre esto. Nos saludan desde Puerto Rico, desde Houston, Texas, desde Maracay, Venezuela y desde Argentina. Baruch Hashem. Esto, los discípulos de Ra's Shaul y todo eso, lo vamos a hablar la próxima clase, ¿ok? Estas escuelas que implantó Ra's Shaul en diferentes lugares, qué vino a pasar con ellas, la formación del cristianismo y la continuidad del judaísmo nexarita, lo vamos a hablar en la próxima clase con la ayuda del cielo. Bueno, bendiciones a todos y muchas bendiciones. Un abrazo enorme.